Me puse muy contento, algo que disfrutamos como familia es poder servir al Señor juntos, ¿sí? No dejo de tener una esposa y 3 hijos pequeños, ¿no? De viajar 1000 kilómetros y los que somos papás saben lo que implica, pero estamos muy contentos de poder estar acá con ustedes, porque estamos convencidos de que más allá de ser la agenda de la iglesia es la agenda de Dios. Y les voy a ser totalmente sincero, y bueno, trato siempre de serlo, ¿no? Pero cuando me dicen un tema libre, a mí me complican. Y más cuando le agregan lo que el Señor te está hablando. Porque si somos sinceros, el Señor nos habla y nos da duro, ¿no? Entonces, contarte a vos lo que el Señor me está hablando es exponer mi realidad y no tengo problema de hacerlo. Pero, gracias. Dios en su gracia me ha regalado formarme en un instituto bíblico, aún sigo estudiando y a veces uno prefiere encarar las cosas teológicamente, ¿no? Porque tiene más argumentos o más estudio por ahí. Pero cuando te dicen lo que el Señor te está hablando es, ay, ay, ay. Y quiero hacerte, otra vez más sincero, la pandemia sin dudas ha sido un elemento que Dios ha utilizado para su gloria. ¿Sí? Los que estamos al frente de distintas obras, los que servimos al Señor, al principio nos hemos preocupado, porque la gente no siente el deseo de congregarse, porque ¿qué está pasando con la iglesia? Bueno, personalmente creo que la pandemia lo único que hizo fue exponer algo que las actividades tapaban, ¿no? Porque tristemente muchos de la iglesia vivía la vida cristiana en base a las actividades de la iglesia. Se cerró la iglesia, el templo, entiéndanme, y mucha gente se quedó sin vida cristiana. Porque la vida cristiana estaba basada en las actividades de la iglesia, y no en la iglesia en sí, y no en lo que Dios nos llama a hacer y hacer como iglesia. Esa fue una conversación que tuve con un pastor de allí de la zona, y llegábamos a esa conclusión, ¿no? Pero sin dudas el Señor ha permitido la pandemia, como todo lo que ha permitido en tu vida y en nuestra vida y en nuestra historia, para que hoy lleguemos donde estamos, para que hoy seamos quienes somos, con todo lo bueno y todo lo malo. Pero sin dudas el Señor ha permitido que transitemos lo que hemos transitado para decir, bueno, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y si hoy no veo las cosas como Dios las ve, no es que Dios me ha fallado, sino que yo no estoy a la par de Él o buscando lo que Él tiene para mí. Y en lo personal, algo que la pandemia me llevó es a empezar a revisar mi fe. Tuve la gracia de nacer en una familia cristiana, mi abuelo fue pastor, mi papá fue pastor y hoy el Señor en su gracia me permite también serlo en nuestra congregación local. A los 5 años recibí a Cristo como Salvador. Y hago un paréntesis de algo precioso que nos pasó el fin de semana pasado, ¿no? Con todas las actividades de Pascua y demás, mi hija de 3 años manifestó o nos contó que le pidió a Jesús que sea su Salvador, que limpie sus pecados. Así que estoy como papá feliz, ¿no? Porque alguien dijo alguna vez, donde se salva un niño, se salva una familia. Y esa debe ser la motivación como iglesia, en especial si trabajás con niños, ¿no? Que esos niños no lleguen con la vida arruinada como adolescentes o como jóvenes, porque el Evangelio llegó a tiempo. El Evangelio funciona donde el Evangelio se predica. Entonces, qué bueno que podamos estar motivados a predicar el Evangelio. Ahora, como te dije, como le decía, revisar mi fe. Todo eso que sé de memoria, ¿ha bajado al corazón o ha quedado acá? Tristemente, muchos de nosotros tenemos mucho conocimiento, pero ese conocimiento no ha tocado el comportamiento. Entonces ha quedado todo en un mero conocimiento intelectual que no se ha bajado a la realidad. ¿Sí? Sabemos mucho de Dios, pero no le conocemos tanto como creemos. Y la gran diferencia entre saber y conocer es que saber, como te dije, es algo intelectual, pero el conocer tiene que ver con una relación. Yo sabía de la iglesia en calle Resistencia de Cipolletti, sabía de muchos de ustedes porque los vimos por Zoom, los vimos en las conf y qué sé yo, pero recién ahora los conozco, porque tenemos un contacto personal. Y lo mismo pasa en nuestra relación con el Señor. Usted, vos, yo podemos saber mucho, podemos pasarnos la vida entera en el templo. Pero ¿es nuestra vida cristiana directamente proporcional a los años de iglesia que tenemos? Porque para muchos de nosotros lo único que ha pasado en nuestra vida cristiana es el tiempo. Tenemos asistencia perfecta a la iglesia, a las actividades. Pero en mi corazón estoy así. Y esto no es para justificar a nadie, es para que cada uno de nosotros nos revisemos. Me pidieron que diga lo que el Señor me habló, me lo habló a mí. Y si le queda a usted, póngase el poncho tranquila que hay talle para todo. Pero una de las cosas que
nos llevó como iglesia también es empezar en la reunión de oración. ¿Sí? Yo te voy a hablar de la realidad de mi iglesia. Seguramente ustedes no sufren las mismas cosas que sufrimos nosotros, no tienen los mismos pecadores que somos nosotros. Esta debe ser la iglesia perfecta y por eso estoy hoy acá. ¿Sí? Pero nos pasaba que, en la reunión de oración lo que menos hablamos es la oración. Mi iglesia, Mi iglesia. Entonces empezamos durante la pandemia a estudiar la oración. Las distintas oraciones en la Biblia, las distintas oraciones de los personajes que ponderamos y que nosotros apreciamos y valoramos como personajes, personas reales que la Biblia dice. Y llegamos a Mateo capítulo 6, donde aparece el famoso, ¿qué cosa? Padre Nuestro, el Padre Nuestro. Y quizás hay grandes versículos en Mateo capítulo 6. Quizás el más llamativo, aparte del Padre Nuestro, es el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que Dios es y lo que Dios hace, o los planes de Dios, y las demás cosas, todo lo que habla previamente, ¿no? Lo que necesitas para vivir, las cosas básicas, el Señor las va a dar. Ahora, el Señor no está hablando de un cristianismo místico que muchos viven, ¿no? Ay, yo hago la voluntad de Dios, el Señor se encarga. Pero en mucha parte sí. Vemos que Dios provee para aquellos que priorizan al Señor y para aquellos que viven para el Señor. Esto no es para la excusa para el vago, ¿no? No, sino para aquel que se enfoca en vivir la vida cristiana todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora, acompáñame por favor a Mateo capítulo 6. Vamos a ver algunas cositas interesantes, en especial de esa primer frase o ese primer renglón de esta preciosa oración que el Señor nos deja a nosotros. Vamos a leer desde el versículo 5 al versículo 15 para entender un poquito todo el contexto, ¿no? Tenemos que entender algo. Cuando leemos el libro de Mateo o el Evangelio de Mateo, hay dos cosas fundamentales que tenés que entender. Primero es quién escribe, a quién se le escribe, y una de las realidades del Evangelio, cómo se presenta a Cristo o a Jesús. El Evangelio de Mateo es presentado a los judíos, ¿sí? Y el enfoque que se le da a la vida de Cristo es Él como el Mesías, como el Rey. Acordate o acuérdese que el judío ortodoxo al día de hoy no reconoce a Jesús como el Mesías. No lo reconoce, porque ellos esperan que, según las profecías, a ese Rey poderoso que viene en el caballo blanco a librarlos del poder romano en este entonces, y de repente entra un nazareno, arriba de un pollino, con ropas comunes y corrientes, rodeado de prostitutas, de publicanos, de pescadores, la clase más baja. Ese no es el rey que esperamos. Claro, ellos entendían un rey político, no un reino espiritual como el que Jesús vino a instaurar. Ahora dice el versículo 5 del capítulo 6 de Mateo: cuando ores, no seas como los hipócritas. Paréntesis. No es para que pienses en alguien. Santiago dice que la Biblia debe ser como ¿qué? Como un espejo. Ahora usted y yo, mi hermano, usamos la Biblia muchas veces como ventana, ¿no? A mirar al otro. Ahí está. Acá quién tendría que estar. Siempre tiene que estar el que no está. Y a nosotros nos resbala, ¿no? Pero si usted está acá en esta noche, si vos estás acá en esta noche y vas a escuchar esto porque vos lo necesitas escuchar. Es porque hay un pecador perdonado por la gracia de Dios que te abre el corazón, que te va a buscar, te va a guiar en la palabra de Dios para que nosotros también reflexionemos y pensemos en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando ore, no sea como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle. ¿Para qué? Para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos. El fin de semana mi hijo me interrumpe en el medio de una oración que estaba haciendo un hermano y dice: ¿por qué dice tantas veces Señor? Señor, 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 viste, todas veces. 7 años tiene, no se le escapa una, ¿no? Después te cuento, hijo, ¿no? Pero, a ver, entiendo que muchas veces va de la sinceridad de cada uno. No estamos para analizar a nadie, ¿sí? Ni para decir que es hermano que dice Señor, 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 Señor.
está diciendo una oración hipócrita. No, dice una aclaración porque muchas veces nosotros, y llega muchas veces ese tipo de oraciones, porque tenemos un esquema armado en la cabeza. Tenemos una oración A, B y C, depende para qué, ¿no? Ya la tenemos prearmada. Entonces es cuestión de ir al archivo, tocar doble clic y sale la oración. Y ves, no es algo fresco. Le vuelvo a decir, hermano, no es para analizar a nadie, es para que usted y yo nos hagamos cargo de lo que nos toca. Dice la palabra de Dios, cuando ustedes oran no sean repetitivos como los paganos. No, tampoco no es pagano el que repite. Que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No seas como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes tienen necesidad, antes de que ustedes se lo pidan. Pero pará, diría Fantino. ¿Para qué oramos si Dios ya sabe lo que necesitamos? ¿No se lo plantearon esa pregunta a ustedes personalmente? Y no vino alguien así con carita de, ¿no? Teólogo y dice, ¿por qué tengo que pedirle a Dios lo que Dios ya sabe en su soberanía y en su providencia eterna? ¿No? Con vocecita así de teólogo reformado. Te quedás. Porque Dios que lo sabe todo, que ve tu vida en un eterno presente, se deleita como el padre al que el hijo, la hija le habla, aún como padre sabiendo lo que nuestros hijos necesitan. ¿No? Viene tu hijo con un frasco de mermelada y te dice, pa, no te quedás esperando a ver para saber lo que quiere, porque lo estás viendo, pero estás esperando que te lo pida. Y como papá tratamos de que sean educaditos, ¿no? ¿Cómo se piden las cosas? Por favor, track. ¿Qué se dice? Gracias. Porque queremos educar a nuestros hijos. Pero también queremos que ellos entiendan la dependencia que tienen de papá. Pero también que aprendan a manejarse en algún punto solos. Ahora Dios, en su gracia, en su grandeza, en eso que vos y yo no podemos entenderlo jamás, que el Dios de los cielos, que el Creador del universo se digne en escuchar mi voz. ¡Qué increíble! Que a Dios no se le confunden las voces. ¿No te pasa a veces que llama por teléfono a alguien? Hola, sí, ay, pensé que sos igual hablando por teléfono, hablas igual que tu papá, hablas igual que tal. A Dios no se le confunden las voces. Él sabe lo que usted necesita, lo que vos necesitás, y se deleita en escuchar tu voz. Los que somos papás y esperábamos ese momento de escuchar la vocecita de nuestro hijo, ¿no? ¡Wow! Después queremos que se calle en la boca. Pero hasta que cumplen los 2 o por ahí estamos deseando escuchar esa vocecita, ¿no? Dios se goza, desea escuchar tu voz. No porque tu oración a Él lo sorprende, porque Dios ya lo sabe, sino que Él se deleita en que usted y yo, vos y yo, reconocemos nuestra necesidad de Él. ¿Sabés que en lo más sincero, profundo del corazón, vos y yo no oramos porque estamos absolutamente convencidos de que lo podemos hacer nosotros? ¿Por qué la reunión menos asistida de la iglesia es la reunión de oración? No es porque los hermanos trabajan o los pibes van a la facultad, es porque no estamos convencidos del poder de la oración. La iglesia primitiva, la primera iglesia, en los primeros capítulos de Hechos, se juntaban a orar y la gente se convertía. Por la predicación, por supuesto, pero esa predicación estaba bañada en oración. Porque vivían como Cristo vivió. Nosotros queremos una iglesia como la del primer tiempo sin hacer lo que ellos hacían. Queremos la iglesia que Dios bendice sin hacer lo que Dios pide. Imposible. No podemos bajar el estándar de Dios. Si queremos ver lo que Dios hizo en el pasado, que lo puede volver a hacer, y no porque lo cantamos, sé que lo harás otra vez, sino que Él lo quiere hacer. Está esperando un pueblo que derrame el corazón en dependencia del Señor, en oración, confiando que Dios, si quiere, lo puede hacer. Dice, pero ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ay, menos mal que el Señor no nos paga como pagamos nosotros, ¿no? Leía algo, escuchaba en varias canciones que cantábamos, Él es fiel. Tu fidelidad es grande. Y la fidelidad de Dios no es hacia vos y hacia mí, es hacia Él mismo. Porque si vos y yo seríamos infieles, Él permanece fiel, a pesar de usted y a pesar de mí. Imagínate si el Señor nos pagara como nosotros le pagamos al otro.
si el Señor nos perdonaría como nosotros perdonamos al otro. Estamos fritos. Pero Él es fiel a sí mismo, fiel a su palabra, fiel a su esencia. Y quiere que usted y yo vivamos de esa forma. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No es pecado decir amén, hermano, es bíblico. Amén. Que así sea. Ahora, para que así sea, vos y yo tenemos que hacer lo que dice antes. Nos encanta el amén. Lo que no nos gusta es todo lo que viene antes. ¿No? Nos encanta que Dios lo haga. Pero en la mayoría de los aspectos de la vida cristiana, Dios responde a la obediencia del Hijo. La bendición bíblica no tiene que ver solo con cuestiones materiales. Tiene que ver con el agrado de Dios, con el ok de Dios, con el me gusta de Dios para los pibes más jóvenes. Con la aprobación de Dios a la vida que estoy viviendo, porque la vida que estoy viviendo es la vida que Él planeó. Cuando vivo en obediencia a Dios, Dios me bendice. Dios aprueba mi vida. Dios mira mi vida y sonríe. No porque yo estoy haciendo lo que nadie más hace, sino porque estoy haciendo lo que Él planeó para mí. Ahora quiero que vos y yo vayamos a esta frase, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, Andrew Murray, no es el jugador de tenis, ¿sí? es un escritor, dijo, la oración no es un monólogo, sino un diálogo. La voz de Dios es su parte más esencial. Escuchar la voz de Dios es el secreto de la seguridad que Él escuchará la mía. ¿Sabés que no conozco un cristiano que no ore, pero que sí lea la Biblia? O que lea la Biblia y que no ore. Son dos cosas que van ligadas. Porque cuando yo conozco a Dios en su palabra, entiendo que es fundamental para mí, en una relación como la que tenemos con Dios, para poder crecer, establecer comunicación, diálogo. Acá veo mucha gente casada. Nosotros cumplimos 15 años este año con mi esposa. Felizmente casados, ¿no, mi amor? Miren cómo sonríe mi esposa, lo mejor que le pasó en la vida. Fue recibir a Cristo como Salvador, sin duda. Pero hemos aprendido y seguimos aprendiendo que si queremos avanzar en lo que Dios tiene para nosotros, que si queremos fortalecer nuestro matrimonio, la comunicación es fundamental. Es que ella me hable, que yo le hable, que nos escuchemos, llegar a acuerdos para poder entender. Yo naturalmente no soy de hablar mucho, aunque usted dice que más o menos mal, ¿no? Pero me cuesta muchas veces abrir el corazón. Pero Dios se deleita cuando yo en mi relación con Él le abro el corazón. Ahora vuelvo a decirte esto, mi hermano. El cristiano que no ora es un cristiano que no abre su Biblia, seguramente. Entonces, que vos y yo podamos buscar del Señor. Ahora, mirá qué interesante algunos detalles. Lo que la oración no debe ser. Versículo 5. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle. La oración no debe ser una exhibición personal. Viste que muchas veces los que somos más jóvenes, como que cuando nos piden orar queremos impresionar, ¿no? Con la oración que hacemos. Y elegimos palabras que no solemos usar. Y términos, viste, oh excelso, eterno, inconmensurable, Padre, ¿no? Y queremos sorprender al auditorio con, como si la espiritualidad dependiera de mi verborragia o de mi dialecto o de mi forma de hablar. ¿No? Para los que somos chamulleros sería un golazo, pero no pasa. Muchas veces queremos impresionar. Otra de las cosas que la oración no debe ser es, versículo 7, no seas repetitivo. Piensan que por mucho hablar se han escuchado. No es una exposición doctrinal. A veces queremos sorprender al público cuando oramos, pero a veces queremos sorprenderlo a Dios. Señor, tú que estabas allí, sí, el Señor ya sabe. Si Él lo hizo. Yo a veces queremos impresionarlo al Señor, ¿viste? Con lo que sé de Él, como si Él no lo supiera, como si Él no me conocería. Entonces la oración tiene que ver más con esa relación que, abro un paréntesis, ¿sí? Y espero que nadie se me ofenda. Viste que muchos que oran papito, papi, le dicen al Señor. Bíblicamente, mis hermanos, el único que se atrevió a hacer eso fue el Señor Jesús cuando le dijo Abba Padre. Después ni el apóstol Pablo se atrevió a tanto. Si vos tenés una relación cercana con el Señor a ese punto, buenísimo. Pero no creas que por decirle papi vas a estar más cerca. Porque yo le decía papi a mi viejo y después lo desobedecía.
O sea, no te creas que sos más cercano por cómo le hablás. Somos más cercanos por cómo respondemos a sus mandatos, por cómo le obedecemos, por cómo vivimos. Entonces, qué importante es que vos y yo dejemos de centralizar la oración en nosotros, porque estamos hablando de Él. Porque la oración muchas veces es un reflejo de cuánto yo le conozco y cuánto vivo para Él. Ahora, el Padre Nuestro no es una oración armada para ser repetida. Si venís del trasfondo católico, sabés que te era una obligación. Padre nuestro que estás en los cielos, igual que la Ave María, Madre de Dios, ruega por todos nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿No? Como queriendo convencer, como algo que se repite sin entender. El Señor la deja como un ejemplo, como una base, entendiendo lo que debemos decir, a quién hablar, cómo debe ser nuestra dependencia de Él, en qué debe centrarse la oración. No es un mantra. Repitan conmigo. No funciona así. Es justamente lo que el Señor está condenando en los versículos antes. No sean repetitivos. No digan por decir. Yo no busco escuchar su voz simplemente para escuchar su voz. Yo quiero escuchar el corazón, porque de la abundancia del corazón. Entonces cuando vos lloramos siempre igual, o tenemos un problema cardíaco, o tenemos un problema serio espiritual. Porque solo repito como el lorito. Viste que hay gente que dice, el loro puede hablar. No, el loro no puede hablar, el loro repite. Y muchas veces usted y yo en nuestra vida espiritual somos como el loro, repetimos. No tenemos un lenguaje propio. No lo decimos porque lo entendemos, lo decimos porque repetimos. Seamos cuidadosos a la hora de eso. Ahora, la oración debe basarse y centrarse en las promesas de Dios. ¿Y esto sabés cómo se evidencia que estamos fallando en la oración? En que muchos de nosotros, o en muchas de nuestras iglesias, hay cristianos que están frustrados con Dios, porque Dios no respondió a mi oración. Ahora, Dios no está para responder tus caprichos, está para responder sus promesas. Dios obra en base a lo que prometió, no en base a lo que yo quiero, reclamo, decreto o espero que Él haga. Tus intenciones pueden ser las mejores del mundo, pero si no están en el plan de Dios, Dios no va a orar. Pero yo ayuné, pero yo me dediqué a esto, al otro, yo renuncié. No es un trueque la vida espiritual. Yo no tengo que centrarme en querer convencer a Dios de mi voluntad, sino que tengo que entregarme para conocer la suya. La oración no es la insistencia del nene caprichoso que quiere cambiar la voluntad del Padre, que quiere torcer la voluntad del Señor. La oración se centra en las promesas de Dios, en la persona de Dios, en el plan de Dios. Y es la sinceridad del siervo, el corazón abierto, que se dispone a renunciar a su propia voluntad para hacerla del Padre. ¿Acaso no fue ese el ejemplo de Jesús? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Estudié el pasaje, son 3 veces en las que el Señor lo dice. Pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. El mismo Señor Jesús. Ahora, ¿te das cuenta que muchas veces usted y yo, vos y yo, detrás de un manto de pseudoespiritualidad, nos atrevemos a cosas tan irrespetuosas, tan atrevidos delante del Señor? Como te dije, el apóstol Pablo, una persona entregada a la voluntad del Señor, acá estoy. Renuncio a todo lo que quiero por amor y para conocer a Cristo. El Señor Jesús no estaba diciendo algo que a él lo estaba por sorprender. El autor y consumador, no solo de la fe, sino que de la vida, se estaba exponiendo a la muerte. El eterno Dios se limitó al tiempo. El Dios de toda consolación necesitaba consuelo. Aquel que está para todo el mundo ahora estaba solo y desamparado. Estaba experimentando algo nuevo, pero algo que a la vez él sabía que tenía que pasar. Pero él nos dejaba el ejemplo de dependencia del Señor. Padre, quiero hacer tu voluntad. Señor, te voy a ser sincero. ¿Hablas así con el Señor? O sea, sin faltar el respeto y sin entender que es Dios y puede destruirnos si es su voluntad, como puede alargar nuestra vida si es su voluntad, como puede llamarnos a su presencia si Él lo quiere en un instante, pero que está esperando que yo le abra el corazón. Algo que busqué en este tiempo es que mis oraciones sean
sinceras, frescas, genuinas, sin olvidar quién es Él, sin olvidar que soy yo, pero abrir el corazón. Señor, me está pasando esto, no entiendo, no quiero, no me gusta. ¿Por qué me llevas por acá? ¿No podés hacer esto y voy yo con mi plano, no? De querer enseñarle a Dios la voluntad de Dios. De decirle, ¿por qué no hacemos esto, Señor? Y generalmente cuando hago ese tipo de oraciones lo que escucho es un silencio. Dios responde de 3 formas a nuestras oraciones. Con un sí, con un no o con un esperá. Dios siempre responde las oraciones. A veces como esperamos, a veces como no esperamos, pero siempre como necesitamos. Él siempre responde lo que vos y yo necesitamos. El tema es si estamos dispuestos a que la respuesta que nos da sea la que Él quiere y no la que yo estoy esperando. Oramos muchas veces en base a nuestras expectativas y no en base a nuestra esperanza. Yo sé que si Dios quiere lo puede hacer. ¿Amén? Oh. Si Dios quiere lo puede hacer, ¿sí o no? ¿Pero es lo que Dios quiere? Vos decimos que si es la voluntad del Señor, una muletilla del evangélico, ¿no? Si es la voluntad del Señor. ¿Pero estás dispuesto a hacer la voluntad del Señor? ¿Estoy dispuesto a aceptar la voluntad del Señor? Porque muchas veces, y generalmente, no va a ser como la tuya y la mía. Pero la oración es un instrumento fundamental para que yo alinee mi corazón al suyo. Para que mis latidos y los de Él vayan al mismo ritmo. Para que su voluntad y mi vida vayan paralelos. No que se crucen y vayan para direcciones totalmente opuestas. Necesito ese tipo de oración. Alguien escribió y dijo, la oración es rendirse a la voluntad de Dios, es cooperar con la misma. Esto es interesante, dice, si lanzo un cable con un gancho desde un barco para engancharse a la tierra y empiezo a tirar de él, ¿qué es lo que se acerca? ¿La costa al barco o el barco a la costa? Cuando yo oro, estoy tirando la soga al cielo. Y no quiero que el cielo baje acá a la tierra. Suena linda, ¿no? Para las canciones. Baja Dios de la nube, la. ¿No? La oración es el instrumento que a mí me acerca a Él. Que me saca de mi realidad. Que me saca de muchas veces esas tinieblas o esa nebulosa en la que estoy. Cuando el Señor le dice a los discípulos en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. La idea de ahí es cuando vos te metés, bueno, acá seguramente hay muchos lugares de agua más claras que allá en Buenos Aires, ¿no? Y vos desde afuera te metés y ves ahí qué hermoso, la trucha, el salmón, que te lleva por ahí. Metiste el pie y se levanta todo el sedimento. ¿Y qué pasa? Se pone turbia y no se ve. Eso es lo que los discípulos estaban viendo. Frente a lo que Jesús les dice, algo que ellos no esperaban, no era su expectativa, se turba todo. Se turba vuestro corazón. Y ahí está la clave. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Confíen en lo que les estoy diciendo. Claro, lo que pasa es que los discípulos también esperaban otra cosa. Como vos y yo esperamos otra cosa. Porque seamos sinceros, cuando oro al Padre por un ser querido que está enfermo, el que se haga tu voluntad va al final, no va al principio. Porque yo quiero que haga la mía. Y no está mal abrir el corazón y decir, Señor, sanalo. Cuando clamo por un trabajo, Señor, te estoy pidiendo laburo, no te estoy pidiendo un plan. Quiero trabajar, quiero ganarme el mango, quiero ser digno. Y no llega. Dios sabe. Dios sabe. Dios espera que vos y yo, usted y yo dependamos de Él. Pero que seamos sinceros cuando digo que sea tu voluntad. Porque ahí me rindo a lo que Él quiera. Ahí me rindo a lo que Él tenga para mí. Como te decía anteriormente, no debo orar para cambiar la voluntad de Dios. Tengo que orar para aceptar la voluntad de Dios. Tengo que orar para alinear mi corazón al de Él. Para renunciar a lo que yo creo lo mejor para mí. Y estar dispuesto a hacer su voluntad. Que todos sabemos, según Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. La decimos, lo tenemos en casa, en el cosito, el fondo de pantalla, ¿no? Stickers. Pero ¿soy consciente de eso? Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no es para los pibes jovencitos que vienen ahora, para los millennials, para los post-pandemials, es para usted y para mí. Es para todos, es una verdad eterna.
Lo fue para el Señor Jesús frente a la cruz. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, Jesús. La voluntad de Dios fue buena, agradable y perfecta para Pablo en el calabozo, en Filipo y en Roma. La voluntad de Dios fue buena, agradable y perfecta cuando cada uno de los discípulos fue muriendo por su fe. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para los cristianos que están en Ucrania en este momento, e inclusive en Rusia, no acuerdo con lo que está pasando. Pero el tema es si estamos dispuestos a aceptar lo que Dios tiene para nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos. Es una oración ejemplar la que Jesús hace. Nos ha dejado el ejemplo de cómo orar, pero también sabes que es una oración exclusiva, porque no dice Señor nuestro, que es como el judío estaba acostumbrado, Adonai. Dice Padre nuestro que estás en el cielo. Es una oración exclusiva para el Hijo de Dios, para aquel que entiende que papá o el Padre Celestial nunca va a buscar hacer algo que sea contrario a mí. A veces trato de convencer a mi hijo, ¿no? Cuando estamos en esos tira y afloje de papá, y más cuando somos muy parecidos. A veces paro la pelota, 39 años, un nene de 7, tratando de hacerle entender. Y le digo, hijo, ¿vos pensás que lo que yo te voy a pedir es para tu mal? Y me mira así con carita, ¿no? De discípulo amado. No entiende nada, él quiere hacer la de él. Pero ¿cómo se lo muestro? ¿Cómo se lo muestro? ¿Con la doctrina nomás? ¿Con la teología? ¿O con mi actitud hacia él? Con mostrarle que se equivoca, que me pongo a su lado, cómo no, muchas veces disciplinándolo o corrigiéndolo. Desde el cielo el Señor te mira y dice, vos pensás, usted piensa que algo de lo que quiero para tu vida es para tu mal, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien, bien. Hermanos, muchas veces vos y yo nos olvidamos, somos selectivos a la hora de orar, a la hora de leer. Nos olvidamos que vamos a Efesios capítulo 2 y nos agarramos de que somos salvos por gracia, pero dejamos afuera el versículo 10 cuando dice que somos un poema para Dios, que Él ha dispuesto antes de la fundación del mundo nuestra vida y su voluntad para nosotros, buena, agradable y perfecta. Pero que vos y yo lo veamos de esa forma va a depender de cómo yo me relaciono con Él, no de las palabras que utilizo para querer impresionar a otros o querer impresionarlo a Él. En esa amistad que quiero tener con Dios, ¿viste? Como ese papá canchero que se pone a la par del pibe y no sabéis cuál es el hijo. No, sos papá. Ponele toda la onda, sé amigo de tu hijo, seamos amigos, pero soy papá. Soy papá. Pero relacionémonos con el Señor al punto de entender que mi Padre Celestial no deja de ser el Dios de los cielos. Aquel que los de la antigüedad no se atrevían a mencionar su nombre, ni siquiera a escribirlo, que cambiaban su pluma y se lavaban las manos antes de escribir el nombre. El famoso tetragramatón, ¿no? Que el Yahvé. No se animaban a decir el nombre, cambiaban la pluma, se lavaban las manos. Ahora, si hacían todo eso y después vivían la vida que ellos querían, no sirve de nada. Y yo hago esa oración tan teológica y después mi vida no tiene nada que ver, no sirve para nada. Heno, madera y hojarasca, címbalo que retiñe, metal que resuena. Una mancha en el techo, no pasa mi oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero está en el cielo, pero está también conmigo. El Dios de los cielos pisó la tierra. El Dios de los cielos se hizo hombre. El Dios de los cielos caminó entre nosotros. El Dios de los cielos sabe por lo que pasamos, porque Él pasó por lo mismo, pero sin pecado. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Alguien que nos entiende, pero que nos entienda no quiere decir que baje esos estándares. A veces queremos quedar bien con la gente, hacerla sentir bien, levantarle el ánimo. Dios te entiende, Dios te ama como estás, Dios sabe por lo que estás pasando y es verdad. Dios te ama como sos, pero no quiere dejarte como estás. Dios sabe lo que estás pasando y Él está al lado tuyo. Sin embargo, te quiere sacar de muchas veces esa situación. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque yo me la banco. Porque no sabe la vida que viví yo, pibe, esto no es nada. Porque antes era bravo, esto no es nada. No, porque tú estarás conmigo. Ahí está la clave. Ahí está la clave.
Que Dios no solo me dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta y me mira de afuera, sino que se para al lado mío, que me toma de la mano, como dice Isaías capítulo 41, y me lleva por el valle de sombra de muerte. Porque Él pasó por ese valle. Porque Él me acompaña, porque Él me lleva. Padre nuestro que estás en los cielos, sí, pero está aquí conmigo. Y quiere que yo me relacione con Él como si realmente lo estuviera viendo. Consciente de su presencia, pero sin dejar de ser consciente de su poder. Pedro reacciona en el Getsemaní, saca la espada, le corta la oreja a Malco y el Señor le mete la mano en el bolsillo y le dice, Pedro, pará. Si yo quisiera podría llamar a una legión de ángeles. Dios es Dios, es poderoso, pero no para hacer lo que yo quiero, sino para cumplir su voluntad. Romanos capítulo 8, versículo 28, ¿qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese todas las cosas les ayudan a bien no es para que Dios haga lo que yo quiero. Ahí la idea y el concepto y el contexto es que todo me ayuda a mí para cumplir con la voluntad de Dios para mi vida. No para hacer mi capricho. No para vivir una vida así de abandono, viste, como un monje tibetano donde renuncié a todo para querer que Dios cumpla mi sueño. No, no. Sino que me rindo a su voluntad. Porque no solo creo en Dios, sino porque le creo a Dios. Yo estoy convencido que estás acá es porque crees en Dios, ¿no? O capaz que tenía frío y acá está calentito, no sé. Pero creerle a Dios no es lo mismo que creer en Él. Dice la Biblia y el mismo Señor Jesús que los demonios creen y tiemblan. ¿Y sabe cuál es el gran problema de nuestra iglesia al día de hoy? Primero que solo le creemos a Dios. Solo creemos en Dios, perdón. Pero no temblamos ante Él. Y no temblamos porque no le creemos a Él. Somos expertos en decirles a otros lo que tienen que hacer, pero no vivimos. Y eso le resta autoridad a nuestra vida espiritual. Hablaba con mi esposa, Dios nos sorprendió este verano y nos regaló poder ir a Perú a servir allá. Y como todo, ¿viste? Te invitan, pero después había que pagar el pasaje. Todos te invitan, buenísimo. Pero ¿y qué hacemos? Y el Señor me sorprendió proveyendo el dinero. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Me di cuenta que muchas veces la fe a la que estimulo a otro no es una fe que yo estoy viviendo. Porque yo me siento al lado de, vamos hermana, el Señor va a proveer, ánimo, haga la voluntad del Señor, el Señor se va a encargar. Y yo estaba queriendo entender que Dios nos estaba llevando para allá, pero buscando como Gedeón, ¿no?, la confirmación en el vellón mojado. Y Dios se encargó de mostrarnos su voluntad de esa forma. No nos conformemos solo con creer en Él, creámosle a Él. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por no solo estar allá, gracias por estar acá. Gracias por caminar entre nosotros. Que sea una realidad en nuestra vida, no solo una frase armada. Que no sea parte de una oración, una muletilla. Que podamos entender el poder que tiene la oración. Y va a cambiar primero mi vida. Y va a cambiar mi familia. Y después va a cambiar mi iglesia. A veces queremos que sea de afuera para adentro. Y no funciona así. Porque usted es la iglesia, porque vos sos la iglesia. Y lo que la iglesia no hace porque vos no lo estás haciendo. No, porque en la iglesia no hay amor. ¿Y vos? ¿Amás? No, porque en la iglesia no se predica. ¿Y vos predicás? No, porque en la iglesia no hay un avivamiento. ¿Hay un avivamiento en tu vida primero? Porque la iglesia sos vos. La iglesia es usted. Entonces, si querés que algo pase, primero tiene que pasar en ti, en vos. ¿No? Porque si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Ahora, el Señor en su gracia nos reúne acá, el Señor en su misericordia la ha renovado una vez más, puso el contador a cero. El Señor quiere que empecemos a vivir una vida genuina, una fe real, una fe no mística, no solo sapiensal, una fe no solo intelectual, sino práctica, que impacte mi vida primeramente, para que después impacte a los que me rodean. Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor los llama y dice, ustedes me serán testigos en Jerusalén, Judea, toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Desde donde estaban hacia donde Dios quería que fueran. Pero el impacto primero fue en casa. Fue en casa.
y fue personal. Josué 24, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y se aparece la carita del chavo, ¿viste? El burro por delante. ¿Sabés qué es lo increíble de esa oración? No era un error gramatical de parte de Josué. Era el líder del pueblo, algo entendía. Él lo que tenía bien en claro es que él no iba a esperar que la familia cambie para empezar a cambiar él, sino que él se reconoció un agente de cambio. Yo y mi casa. Yo voy a servir al Señor y quiero influenciar a los míos para que lo hagan. El ejemplo del carcelero de Filipos. ¿Crees en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Cada uno tiene que poner su fe, pero que muchos de ellos cambien va a depender de que vean el cambio en ti. Que lo vean, que la iglesia empiece a moverse y a hacer lo que Dios quiere e ir en dirección hacia lo que Dios tiene, va a depender de cuánto voy yo. Creemos en Dios, le creemos a Él y hacemos de la oración algo genuino, algo real. No como un matafuego o como un recurso que no sé o que la uso cuando no sé más qué hacer. ¿Es la oración para usted y para mí, para vos y para mí el primer recurso? Aun cuando sé lo que tengo que hacer. Veníamos en el viaje y bueno, tenemos la costumbre de cada vez que salimos orar. Pero oramos no como de costumbre, Señor, nos estás llevando. Ayúdanos a ser de bendición. No somos milagrosos, no vamos a salvar la iglesia, nada, queremos bendecir. Y orábamos diciendo, Señor, gracias por permitirnos a nosotros. Gracias por esta oportunidad. No queremos desperdiciarla, queremos ser bendecidos, pero queremos ser de bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque vas con nosotros en el auto. Gracias porque estás con los hermanos allí en Sipo. Y gracias porque estás obrando tu perfecta voluntad. Salgamos de los esquemas, salí de la estructura que siempre aprendiste, salí de la religiosidad. Y lo digo con todo el temor, no es para que los jóvenes, revolución. La revolución espiritual se da cuando se genera en el corazón. Cuando dejo de vivir como yo quiero y empiezo a vivir como Dios quiere. Eso genera revolución. No es el que deja de cantar himno y te chingue, ¿viste? Guitarra eléctrica en vez de la acústica. No. Pantalón en vez de pollera. No, eso no es revolución. Eso son preferencias. Busquemos la voluntad del Señor. Sometámonos a su voluntad. Y eso no solo se nota en la oración, se nota en nuestra vida. Amén. Querido Señor, te decimos gracias por este tiempo con mis hermanos acá, con tu iglesia, Señor. Gracias porque somos dos iglesias quizás de distintas geografías, pero una misma iglesia. Cantábamos recién, somos solo un cuerpo, uno en el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Y ese amor es tu amor derramado en nosotros. Te podemos amar a vos porque vos nos amaste primero y gracias por eso, Señor. Gracias por la herramienta de la oración. Gracias por el arma de la oración. Que podamos hacerla propia, personal. Que hagamos de ella nuestro recurso favorito. Y no una rueda de auxilio. Que tu iglesia en este lugar, Señor, sea una iglesia viva. Una iglesia bíblica. Una iglesia que vive una fe genuina. Porque le cree a Dios y no solo cree en Él. Porque sale de quizás lo estructurado de la forma y empieza a vivir a Dios de una forma personal, fresca, diaria, como Cristo vivió. Es una realidad en mí y en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre bendito. Y aquel que hizo posible mi salvación y hace posible que pueda hablar con vos, en el nombre de Jesús. Amén.